Y bueno, ¿Puedes repetir otra vez esta parte, entonces, por favor? ujú, dice como primero, como primer modelo, el modelo de competencia cultural. Y yo resumí que el profesorado debe, o tomé más bien esta parte, el profesorado debe ayudar a la identidad étnica, al conocimiento sobre los distintos grupos culturales y a la competencia en más de un sistema cultural. Muy bien, continúa con nosotros y ahorita aclaramos. Sí. En la parte de modelos de emancipación cultural, nos dice que esto relaciona el éxito o fracaso escolar con la igualdad de oportunidades y la promoción social en el mundo laboral. El problema es la exclusión que a veces se llega a dar en las culturas minoritarias del, del currículo de las ciencias y su baja autoestima. En la parte de modelos de educación antirracista y de acción sociopolítica, yo tomé un poco la parte de que son propuestas radicales que expresan la necesidad de un papel activo y explícito hacia toda forma de racismo, opresión o discriminación de grupos humanos. Sería todo de mi parte. Bien, Luz, ¿y cuál es la parte que no te queda puntualmente clara respecto del primer modelo que señalaste? Y cuando menciona la parte de competencias entre más de un sistema cultural, me confundí ahí un poco como por, bueno, si es competencia como como creo, bueno, cuando nos referimos competencia de, no sé, en mercado o algo de economía, no sé si sea como también competencia de, pues, de en sí entre culturas o a qué se referirá. No sé si me doy a entender. Sí, sí. Bueno, en la educación, en el tema pedagógico, el modelo por competencias se enfoca en el conjunto de habilidades y aptitudes, habilidades, aptitudes y actitudes que tienen los estudiantes o que los estudiantes adquieren en su formación académica para el desarrollo en la vida laboral, para el desempeño en la vida laboral. Eh, en este caso, cuando se habla de competencias, de competencia cultural, se refiere más bien a esas habilidades, aptitudes y conocimientos en la diversidad cultural, es decir, conocer a otras culturas, identificar los patrones culturales de otros grupos culturalmente diferenciados. Implica el conocimiento de diferentes perspectivas de la ciencia, por ejemplo. Entender que el conocimiento científico no es uno e inamovible, sino que es diverso. Por competencia cultural, entonces entendemos al conocimiento, comprensión y comprensión de otras culturas. ¿Sí? Las competencias en general son habilidades, conocimientos y aptitudes que nos ayudan en el desempeño de una vida profesional. No sé si queda más claro, Luz. Tal vez si podría darnos como algún ejemplo en lo que podría aplicar, porque no sería más bien como diversidad cultural cuando hay como mucha, no, no me queda claro el asunto.
Perdón, estaba hablando y no tenía el micrófono activado. Decía que estamos hablando en el aspecto eminentemente académico, en el aspecto pedagógico, en donde cuando hablamos de competencia cultural, hablamos del conocimiento de la diversidad étnico-cultural como una competencia, ¿sí? Como parte de esas habilidades, conocimientos, aptitudes y actitudes que debe de tener el estudiante de de una determinada carrera en su formación y que más tarde lo desempeñe en la vida profesional. Por ejemplo, una competencia profesional, digamos, en el ámbito, por ejemplo, de la ciencia política, es conocer los, eh, los fundamentos de los partidos políticos y los procesos electorales. ¿Sí? Esa es una competencia en cuanto a conocimiento. Una competencia, digamos, como aptitud, es reconocer en los modelos de democracia una aspiración legítima de la sociedad para la idónea convivencia, por ejemplo. O sea, las competencias se dividen en una parte, digamos, de conocimientos, de aptitudes e incluso de valores. No sé si queda más claro, Luz. Bueno, está bien. Sí, igual lo iré relacionando con otras preguntas. Ok, bien. De los demás, ¿alguien puso una respuesta diferente? ¿Cuál fue tu respuesta, Jessica? Sí, también identifiqué esos tres modelos, el de competencia cultural, emancipación. En ese más bien yo tengo un poquito de duda. Y en el de educación antirracista y de acción sociopolítica. También si en el modelo de emancipación pudiera darnos un ejemplo, por favor. Gracias, Jessica. El modelo de emancipación cultural es un modelo que se enfoca a generar una igualdad sustantiva entre las diferentes culturas y por lo tanto se enfoca en generar las condiciones necesarias para introducir a los egresados de las diferentes carreras en el mundo laboral. Dicho en otras palabras, a través de la educación se pretende resarcir la discriminación o la exclusión, mejor dicho, la exclusión de que han sido objetos algunos grupos culturalmente diferenciados para introducirlos en el ámbito laboral. Ojo con eso. Eso implicaría, por ejemplo, poner centros educativos en espacios que históricamente han sido excluidos del acceso a la educación. En el caso del primer modelo, implicaría la enseñanza de diferentes modelos culturales. En este implicaría, en primera instancia, llevar la educación a espacios antes excluidos de esta posibilidad. No sé si queda más claro, Jessica y compañeros. Sí, más claro. Entonces es prácticamente la igualdad de las oportunidades. Sí, generar condiciones de igualdad en el acceso a la educación. Sí, es correcto. Bien, Dante, ¿tú qué respuesta tuviste en esta?
Igual, profesor, también contesté que fue la competencia cultural, emancipación cultural, educación antirracista y de acción sociopolítica. Gracias, Dante. Pues yo creo que eh, la última no necesita gran explicación. Es una educación más contestataria que cuestiona en sí el status quo y cuya bandera es la defensa de los derechos humanos. Idóneamente, la creación de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán tendría que responder a los tres modelos, es decir, donde se enseñe en un ámbito de diversidad cultural y se enseñen los valores y riquezas de las diferentes culturas que se imbrican en esta región, establecer centros educativos en zonas antes excluidas del acceso a la educación por parte de los pueblos originarios y finalmente tener un alto sentido antirracista y de acción sociopolítica, es decir, formar profesionales críticos con la vocación de transformar su realidad social inmediata. Ese tendría que ser, por lo menos teórica y epistemológicamente, el fundamento de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán y en general de las universidades interculturales. ¿Alguna duda o comentario? Bien, en vista del éxito no obtenido, pasamos a la tercera pregunta, por favor. ¿Cuál es? Si nos haces favor, yo. Ajá, sí, la siguiente pregunta es, de acuerdo con tu formación y con lo visto en clase, ¿qué líneas de investigación podrían integrarse? ¿Qué líneas de investigación podrían integrar la sustentabilidad con el modelo intercultural? ¿Y cuál es tu respuesta? Como respuesta yo tengo, diría que toda la investigación social y la lingüística siempre tendrán un vínculo más estrecho con la cultura, pero en sí todas las líneas de investigación como pueden tener un matiz, una presencia en el modelo intercultural, como porque de eso se trata, de enriquecer el conocimiento y hacer más grande nuestro acervo científico, por lo que mantenerlo y mejorarlo para las futuras generaciones es viable. Gracias, Joan. ¿Cuál fue tu respuesta, Luz? Sí, yo coloqué que cualquiera de los temas que involucren los ejes del desarrollo sostenible, ya que pues entran los en sí los tres ejes, que ya serían lo económico, lo social y la parte ambiental también. Y con esto pues tener un desarrollo integral. También coloqué que vinculándolo un poco más con el artículo que revisamos, pues que se podrían realizar con ciertas líneas que ya estén como más enfocadas a lo que sería el desarrollo en educación intercultural o la ciencia intercultural. Muy bien, Luz, muchas gracias. Dante, ¿cuál fue tu respuesta? Yo puse que las ecotecnologías, por este intercambio de conocimientos que muchas veces ha implicado muchos cambios en los diseños de las ecotecnias que se desarrollan hoy en día. Por ejemplo, no sé, un muro hecho de bajareque, ¿no?
o sea, se considera como una pared sustentable, es una ecotecnología y se transmite de manera intercultural, ¿no? Es de alguna manera en otros lados como muy usual y se puede implementar en muchos otros lugares. El uso de las energías renovables también puede ser una línea de investigación que pueda incluir un modelo intercultural, porque haciendo uso correcto de ciertos recursos energéticos que dispone cada una de las comunidades que puedan implicarse en esta relación intercultural, pues puede aumentar el uso, ¿no? O hacer un mejor uso y también un mejor aprovechamiento de la energía como tal. También en la agricultura, igual, el compartir conocimientos y este tipo de cosas que el modelo intercultural puede facilitar. Y pues una innovación tecnológica como tal. Mucha del impulso que se le tiene que dar a la sostenibilidad es acerca de esta innovación y la interculturalidad pues ayuda a que la innovación se pueda diversificar y abarcar en lo obtenido de muchos conocimientos. Bien, aquí me surge una duda, Dante. Cuando hablas de energías alternativas que podrían ser utilizadas con un sentido intercultural, ¿qué tienes en mente en específico? Pues, por ejemplo, lo que implica en el uso de leña, es un tipo de energía renovable y pues su uso, digamos que a nivel intercultural ha permitido que se obtengan conocimientos de muchos otros modelos que se hacen tradicionalmente a veces y que de ahí se obtienen pues, ideas, ¿no? Para mejorar el uso de la leña y hacerlo más eficiente quizá y más limpio. Entonces, pues en ese tipo de cosas. Yo pensaría que en términos de aprovechamiento de la energía, no hay, digamos, como que una profundización en la investigación de cuestiones tradicionales. Ojo, lo que le da el carácter de intercultural, por ejemplo, a una línea de investigación, no es solo la aplicación. Me parece que las propuestas que ustedes han planteado se enfocan en la aplicación, sino las líneas de investigación justamente son eso. Es decir, desde indagar realmente a fondo qué de los conocimientos no occidentales podemos aprovechar para generar desarrollos científicos y tecnológicos. Es decir, el carácter intercultural no lo da el dónde se aplican las tecnologías, sino lo da el qué se aprovecha, qué se reconoce de valor del conocimiento de la otredad. En ese sentido, creo que se los he planteado varias veces, pero a mí me sigue llamando la atención esta investigación que hicieron en la UIM de aprovechar un recubrimiento hecho con base en hollín para generar la conservación térmica. Y seguramente para muchos esta cuestión del hollín como un recubrimiento generado a partir de la cotidianidad no tendría ningún sentido. Pero es la capacidad de observación, de teorización, lo que le da un significado. Entonces, seguramente como ese aprovechamiento del conocimiento tradicional, como se ha hecho ese aprovechamiento, se pueden hacer muchos otros que, sin embargo, todavía no nos hemos atrevido a indagar más, a estudiar más, a investigar y con ello desarrollar nuevo conocimiento o
fortalecer el ya existente. ¿Dudas o comentarios? Bien, las líneas de investigación, entonces yo pretendía que con base en una visión intercultural, con base en una visión alternativa de ciencia y con base en lo que ustedes han aprendido en su formación en AMICE, se crearan alternativas desde el conocimiento tradicional para fortalecer o para avanzar en el conocimiento científico y lógicamente generar un conocimiento que tenga un sentido social, ¿sí? Al final de cuentas, la vocación de la ciencia es esa, aunque de repente parezca que el objetivo de la ciencia sea la acumulación de conocimiento. Eso es lo que para el mundo moderno parece. O que el objetivo de la ciencia sea generar solo tecnologías. No. Recuerden ustedes, el fin fundamental de la ciencia es generar mejores condiciones de vida para la humanidad. ¿Dudas o comentarios? Bien, pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Jessica. Y la siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las principales críticas a la ciencia positivista desde el punto de vista intercultural de acuerdo con la lectura? Aquí identifiqué que se basan en las propuestas antirracistas, ya que con esta obtenemos respuestas que pueden ser contrarias a lo que se pretende y que en lugar de promover actitudes negativas y que más bien, promueve actitudes negativas hacia la ciencia por su insensibilidad a las diferencias culturales, y una segunda crítica que abunda en el relativismo cultural, que no todas las prácticas culturales, por ser diferentes, deben representarse. Bien, Jessica, gracias. Gustavo, ¿cuál fue tu respuesta? ¿Cuál pregunta, perdón? ¿Nos puedes repetir la pregunta, Jessica, por favor? Sí, es la penúltima. ¿Cuáles son las principales críticas a la ciencia positivista desde el punto de vista intercultural de acuerdo con la lectura? Gracias, Jessica. Gustavo, ¿cuál fue tu respuesta? Ahí me confundí un poquito. ¿Sí es con respecto a esta última lectura de El Locote? ¿O fue la tarea anterior? Porque justamente es lo que... La anterior, la que hicieron en clase. Sí, perdón. Eh, la penúltima, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales críticas? En este caso, yo justamente coincido con lo que decía Jessica. Y disculpen, es que sí me revolví. Que justamente era en el caso de las propuestas antirracistas, ya que se podrían obtener respuestas contrarias, es decir, promover algunas actitudes negativas hacia la ciencia, en este caso por tener una insensibilidad
hacia las diferentes culturas. También mencionaba sobre una segunda crítica sobre el relativismo cultural, ya que no todas las prácticas culturales deben respetarse. Un caso muy sonado, muy explícito, es por ejemplo, el papel de la mujer en el Islam. Ok, muy bien. Gracias, Gustavo. Dante, ¿qué es la ciencia? Dante, Una disculpa, profesor, es que bajé a traer mi comida. ¿Me repite ¿Tengo que responder la pregunta? sí, Dante, la pregunta es, ¿qué es la ciencia? Oh. Bueno, la ciencia es un modelo que ha ido desarrollando la humanidad para intentar explicar su entorno y pues mediante una experimentación y serie de experiencias recabadas de manera que corresponda a cierta metodología y que se aplica a las necesidades que ha ido encontrando el ser humano. Ok, gracias, Dante. Jessica, ¿qué es la ciencia? Sí. Recuerdo que mencionábamos que es un conjunto de ideas que se puede caracterizar como un conocimiento racional, sistemático, exacto, y tiene otras dos características. Ok, ¿de dónde surge el conocimiento científico? Es pregunta abierta para todos. ¿De dónde surge el conocimiento científico, Luz? Sí, según recuerdo, lo estuvimos viendo mucho con el libro de Immanuel Kant. Y bueno, yo construí la definición acerca de todo lo que estuvimos viendo en las clases al respecto, que el origen del pensamiento científico viene de la idea de ¿cuál era? Bueno, que en la sociedad, pues, estamos buscando siempre como la idea de lo que es, lo que sería la verdad, que creo que también discutimos un poco al respecto, pero respecto a esto, también recuerdo que revisábamos la parte de Kant cuando él quiso generar su método, cuando más bien nos presentaba como una opción el método que él aplicaba su, para la búsqueda de conocimientos sí, pues sí, como para, ¿cómo decirlo? Bueno, con esta búsqueda que él realizaba acerca de una verdad que se cree en ese momento, entonces él nos mostraba o nos daba la opción de un método que él fue diseñando. Ok, hablamos del discurso del método de René Descartes, que básicamente nos dice que la fiabilidad del conocimiento tiene que ver con que se adquiera de una manera sistemática.
obviamente que se teorice y que se analice, que haya una contrastación con la realidad física o material. En tal sentido, la ciencia pretende tener un método y la ciencia pretende ser objetiva. Sin embargo, la crítica que se hace en la lectura sobre el positivismo es que el positivismo pretende ser universal, es decir, pretende que todo es cuantificable y que todo el conocimiento científico se adquiere a través de un único método. En ese sentido, la ciencia parecería ser un conjunto de conocimientos universales independientes de un entorno sociocultural y político, lo cual es falso. La ciencia, independientemente de qué aspecto de la ciencia estemos hablando, es, por decirlo de alguna manera, social. Está orientada socialmente. No quiere decir que toda la ciencia haya sido hecha con una vocación de servicio social. Quiere decir que toda la ciencia se desarrolla en un entorno social. Pretender que la ciencia es eminentemente objetiva sería como decir que el conocimiento es algo que es independiente de las personas. Que el conocimiento no depende de la pretensión de las personas ni de su momento social. Sería hablar de un conocimiento sin conocedor. Esa sería la auténtica objetividad, lo cual no es posible. No hay conocimiento sin conocedor. No hay conocimiento que sea ahistórico. Por lo tanto, la ciencia tiene la pretensión de universalidad, pero la ciencia, al igual que la cultura, se transforma. De manera que la crítica que se hace desde esta lectura es justamente esa pretensión de universalidad y esa pretensión objetiva y positiva. Y la apuesta es generar conocimiento científico desde una diversidad de perspectivas. Eso no quiere decir que se alcance una verdad absoluta e inmutable. De hecho, ni aún dentro de la ciencia y sus leyes hay verdades absolutas e inmutables. Pero sí quiere decir que adoptar diferentes perspectivas, reconocer la validez de diferentes enfoques, implica la posibilidad de avance del reconocimiento no solo de la diversidad, sino de poder encontrar cómo articular diferentes conocimientos. ¿Dudas o comentarios? Yo, bueno, solo una pregunta. Mm, a mí me gustaría escuchar, mm, maestro, profesor, eh, ¿cuál es en sí como su definición de qué es ciencia? Como en resumen.
Claro. Les digo, históricamente se ha entendido que la ciencia es un conjunto de conocimientos sistemáticos que parten de la observación, que se contrasta, hay contrastación y comprobación, y que con base en eso se generan teorías, y a partir de ello se generan leyes. Esa es una visión inductista de la ciencia. Y lo que le estoy planteando no es algo que se me ocurra a mí. Lo estoy planteando con el apoyo de un texto que ustedes podrán consultar de Alan Chalmers, que se llama ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? La visión general de ciencia es esa que les planteo. Pero por otro lado, ha habido una propuesta que plantea que la ciencia sí es un conjunto de conocimientos sistemáticos y ordenados, pero que su principal fundamento no es contrastar la realidad a través de la observación y la experimentación para establecer leyes, sino que son las ideas, es el mundo de las ideas el que crea ciencia. Es decir, a muchos de ustedes les han enseñado que la ciencia se hace en el laboratorio, que parte de la observación, que nosotros andamos como por el mundo y de repente observamos algo que nos llama la atención, empezamos a observar, a partir de ahí intentamos dar explicaciones, y de esas explicaciones, una vez que contrastamos la teoría con la experiencia, entonces generamos leyes y generamos teorías. Pero no es así. Cuando se investiga científicamente, nosotros ya traemos un determinado bagaje teórico metodológico. La ciencia no es ingenua ni parte de la observación. Eso es un error, o esa es una visión, si me lo permiten, caricaturesca de la ciencia. Por lo tanto, yo podría asumir que la ciencia es un conjunto de conocimientos sistemáticos que pretenden explicar los fenómenos y acontecimientos del mundo. Lo definiría de esa manera. Un conjunto de conocimientos sistemáticos que pretenden explicar y comprender al mundo, sin meternos más allá de dónde parte. Lo que sí puedo decir es que no hay ciencia si no hay teoría, y que muchas veces la teoría es previa a tal observación que se ha argumentado durante mucho tiempo, es la fuente del conocimiento científico. Cuando hablamos de conocimientos sistemáticos, referimos a que estos conocimientos, de alguna manera, pueden ser verificables. Ojo, la verificación del conocimiento desde el punto de vista que yo estoy viendo no necesariamente es una verificación positivista, es decir, que se pueda medir o que se pueda percibir a través de los sentidos, sino la verificación también se puede dar a través del razonamiento lógico, a través de la deducción, no solo de la inducción. No sé si respondo a tu pregunta, Luz, o te genero más dudas. No, sí, quedó muy completo. Muchas gracias. Creo que por ahí va también la respuesta a esta pregunta, ¿no? La que estamos analizando ahorita. Por ejemplo, eso que usted mencionaba ahorita sobre lo yin. Creo que si alguien no tuviera esa preparación
teórica, por ejemplo, algo de óptica, algo de termodinámica o algo de, por ejemplo, bueno, óptica ya lo mencioné, sería algo de análisis de la luz, pues, óptica, otra vez. No no se daría cuenta de por qué el hoy es mejor para transferir el calor. Pero ya alguien con esa preparación, pues fácilmente puede decir que simplemente simple hecho de que sea de color negro, capta la radiación infrarroja. O el simple hecho de que algo que esté en la intemperie, que sea que no refleje la luz, que sea opaco, que sea mayormente oscuro, retiene mayormente el calor. Y es también, como usted lo decía, pues también es parte del conocimiento cultural, que partió de que las ollas oscuras calientan o cocinan más rápido que las ollas nuevas o más de color más claro. Por lo mismo es como lo mencionaba pues ahorita. No, nada de esto podría ser si no fuera ya previamente de alguna preparación teórica anterior. Y en la cultura, pues, esa diferencia de que una olla cocine más rápido que otra, pues puede ser muy mínima y que simplemente no le aprecien los usuarios. O en alguna otra parte, por ejemplo, otro ejemplo sería el de la medicina tradicional que tanto se ha mencionado, pues. Muchos saben que un preparado, una infusión de diferentes plantas, pues cura algo, pero ya cuando ¿qué sería? Un especialista, pues, ¿cómo no? ¿En qué área estaría? No es medicina, es otro, es ¿cómo se le llama a los que analizan componentes de fármacos? Químico farmacobiólogo. La preparación teórica que ellos tienen les permitiría identificar en qué planta exactamente está eso que te cura un dolor de estómago, que te cura el golpe, no sé. Pero ya previamente con una preparación teórica lo identifican más fácil, ya saben cuál de todos esos ingredientes que le ponen a la infusión es la que realmente te cura. Y yo bueno, después de esta lectura me estuve dando cuenta pues que sí hay muchos conocimientos culturales valiosos, ¿no? O que no toda la gente del planeta lo tiene, simplemente que se concentra en algún punto geográfico específico. Pero, pues ya es a lo largo de tantos años. Uno que va preparándose puede analizar simplemente o estudiar algo y identificarlo, eso que a muchos le ha tomado tanto tiempo, pero ya con una previa preparación teórica. Por ahí iría mi respuesta, creo, sobre esta pregunta. Gracias, Joan. Sí, coincido en diversos aspectos. Miren, yo sé que no fue objeto de esta clase analizar a Chalmers, pero yo en particular cuando les planteé esa pregunta traía en mente las respuestas que él da a la pregunta de qué es esa cosa llamada ciencia. De alguna manera Chalmers concluye que puede ser engañoso y presuntuoso hablar de ciencia, porque la ciencia tiene diferentes aristas y la ciencia es situacional, es decir, la ciencia da por válidos determinados conocimientos en determinado contexto sociocultural, ¿sí? Y que por lo tanto eso hace que se excluya a otros contextos socioculturales. Para Chalmers, entonces, podría no hablarse de ciencia, sino de conocimiento científico. Y que ese conocimiento científico, su principal característica, sea la posibilidad de generar demostraciones sobre la validez del conocimiento que se está presentando. Para él, el conocimiento científico sería eso, un conjunto de conocimientos que son susceptibles de demostrar su validez, ¿sí?
obviamente esa validez se demuestra no solo a través de la contrastación empírica, sino a través también de la articulación lógica de las teorías y explicaciones en torno a los fenómenos. Entonces, lo que tenemos desde esta visión es un avance, ¿sí?, hacia el relativismo. Digamos, desde el punto de vista tradicional, la ciencia es única y absoluta. Desde este otro punto de vista, avanzamos hacia el relativismo a reconocer la validez científica de diversos conocimientos. Cada cultura, cada entorno sociocultural tiene diferentes enfoques. Y lo que genera el que sea reconocido un determinado conocimiento como conocimiento científico es la posibilidad de demostrar su validez, ya sea a través de la contrastación empírica, ya sea a través de la demostración lógica y racional. Y esa es a la vez la crítica que se hace del conocimiento positivo, una visión absolutista de la ciencia, una visión, por decirlo también así, racista de la ciencia. Dar por científico, generar validez del conocimiento, solo si precede de un conocimiento occidental. Esa es la crítica que se hace en la lectura sobre la ciencia positivista. ¿Hay alguna duda o comentario adicional? Yo nada más agregar lo que les dije hace unos momentos, que sería erróneo pensar que hay ciencia sin científico. Es decir, la pretensión de objetividad es justamente eso, una mera suposición. No hay ciencia sin científicos, no hay conocimiento sin conocedor. Por lo tanto, tal objetividad que pretende deshumanizar a la ciencia no existe. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, por favor. ¿Nos apoyas, Jessica? Sí. ¿Realmente es posible una ciencia intercultural? Sí, ¿cuál es tu respuesta? Bueno, en este caso, pues no sabría decir si sí o no, porque pues lo ideal es pues tratar como de llegar a este modelo, pero realmente pues sería bastante complejo porque abarca desde cómo se enseñan desde materiales didácticos, la pedagogía, todo eso. Entonces también sería como que de nuevo tener otro tipo de educación para poder apoyar los profesores de alguna manera pues a los estudiantes, involucrarlos pues sí, en este entorno. Gracias, Jessica. ¿Cuál es tu respuesta, Dante? Pues yo le puse que sí es posible mediante una capacitación adecuada de instructores de interculturalidad. Esto yo lo relaciono como más hacia, y bueno, y lo comentaba también
el artículo, que venía desde abajo, desde que empieza uno con la educación más básica. La ciencia desde ahí comienza a tener inferencia en el alumno, y desde ahí es cuando se le tiene que impulsar con un tipo de ciencia aplicada a una interculturalidad. Entonces, capacitando bien a estas personas encargadas bueno, no bien o mal, sino capacitando o sea, dándole los conocimientos que se requieren para poder implementar, ¿no? en su educación, pues una relación de ciencia e interculturalidad, ¿no? Para que toda esta educación básica con la que crece cada individuo, pues ya la tenga normalizada, y cuando llegue a generar conocimientos, pues no se convierta, ¿no? en este tipo de científico, como lo dicen las críticas, ¿no? Muy pues centralizado en un tipo de ciencia nada más, sino que pueda ser capaz de contemplar muchos otros conocimientos. Entonces se tiene que normalizar desde muy temprana, casi de los inicios, ¿no? del individuo en la educación, y como tal en la inclusión a la ciencia. Gracias, Dante. Gustavo, ¿cuál fue tu respuesta? Yo sí puse que sí se podía y que era necesaria para justamente evitar temas en primera como racismo, temas de deserción, y justamente crear una sociedad con una mentalidad más flexible o abierta hacia distintos puntos de vista, y que justamente no sea tan cerrada. Y creo que incluso tenemos, ahora sí como eran países occidentales, como Estados Unidos, que justamente tienen esa parte de interculturalidad al tener tanta población inmigrante, y que justamente ellos han tenido que adaptar esos estándares educativos para dar una mejor educación a toda la población como tal, porque al final de cuentas, pues creo que tenemos marcado que a lo mejor geográficamente por una situación histórica estamos divididos por países, pero al final de cuentas, pues no debería ser así, ¿no? Deberíamos ser iguales. Gracias, Gustavo. ¿Cuál fue tu respuesta, Joan? Yo tengo también como afirmativo, dice, es posible, es afirmativo en respuesta, solo que es más difícil en la práctica que en la teoría, ya que es un proceso más que solo local, que es para darle, pues, primero la veracidad y posteriormente, pues, el porte científico a los conocimientos tradicionales de cada cultura, y que no sea, como lo dice la cultura, la lectura, perdón, solo conocimientos generales, sino que sean conocimientos de interés para las demás culturas. Que bueno, eso tengo. Y era en relación pues a que no todo lo que nosotros como locales daríamos ese interés de que algún conocimiento es importante, sino que pues lo fuera para toda la población, no solamente la cultura local, sino que lo fuera importante para Japón, para Estados Unidos. Sería como seleccionar pues algo de esos conocimientos que aquí tenemos. Gracias, Joan. Creo que un aspecto fundamental a rescatar es que quizás en la formación que ustedes han tenido en la MICE y quienes han pertenecido previamente a la UIM, se ha buscado una manera de cómo ayudar, o se ha pretendido, por lo menos discursivamente, buscar maneras de cómo ayudar al desarrollo de las comunidades, particularmente las comunidades indígenas. Incluso en el discurso de muchos docentes de la Universidad Intercultural, subyace la idea de que los estudiantes de la UIM deben de regresar su conocimiento
y su formación a la comunidad. Algo que suena lógico y de alguna manera idílico. Y al parecer, eso es el que da el carácter de intercultural al conocimiento, aplicarlo en diferentes contextos. Lo que se plantea en esta lectura es que la ciencia intercultural debe de partir de la idea de que no hay un solo conocimiento válido y universal, sino que las diferentes perspectivas socioculturales que hay en el mundo pueden aportar conocimiento al conocimiento científico. Siendo así, yo les planteo a los estudiantes, a ustedes, ¿por qué no, más que pensar en regresar parte del conocimiento adquirido en su formación académica en una universidad intercultural, más que pensar eso como un ejercicio de interculturalidad, ¿por qué no pensamos en aprovechar aquello que no se ha aprovechado del conocimiento no occidental? No estar pensando, ¿cómo aplico esta tecnología en entornos socioculturalmente diversos? Sino más bien, ¿qué de esos entornos socioculturalmente diversos puedo aprovechar para generar nuevas líneas de investigación, para generar nuevo conocimiento y entonces sí nuevas tecnologías para un uso general? Dicho en otras palabras, ¿qué de los saberes indígenas, comunitarios, locales puede servir para desarrollar esa pretensión de ciencia universal? ¿Sí? Considero que hasta ahora se ha buscado cómo con los conocimientos científicos se puede coadyuvar al desarrollo de las comunidades. ¿Y por qué no preguntarnos qué de las comunidades podemos tomar para abonar al conocimiento científico? Me parecería una postura mucho más congruente en aras de revalorar la diversidad de saberes. ¿Opiniones, comentarios, dudas? Híjole, cuando me dejan en visto siento muy feo. Es que sí es, profe, es lo que usted platica, creo que por ahí concordamos, pues. Por ejemplo, ahorita pues, estábamos platicando con Mauricio sobre un proyecto de rescate no es que rescate, sería más bien como un estudio y análisis del barro tradicional de aquí de Santa Fe de la Laguna. A ver qué aplicaciones podrían dársele al calentamiento de agua. Creo que va a ser en conjunto con un pueblo donde trabajan la vidriería, es Tlalpojagua. De hecho, ahí en Tlalpojagua lo tienen. Y el detalle es que, por ejemplo, allá pues ya trabajan el vidrio, que sería la cubierta para el efecto de ¿cómo se llama esto? El efecto invernadero, que es lo que todos los calentadores de tubos solares tienen. El detalle que tienen allá es que no muchos trabajan el barro, que sería la parte que sería el recipiente. Y entonces va a ser un análisis que pues no se ha hecho, y ahorita buscando información pues hay muy poco de análisis técnico de barro, más que solamente los refractarios, pues, pero ya son materiales que son muy, muy diferentes al trabajo de barro que se hace aquí. Creo que por Pues ahí una línea de investigación sin duda sería el aprovechamiento del barro en la creación de tecnologías alternativas del uso de energía, ¿no? O algo por el estilo. En efecto, de eso se trata, ¿no? De no pensar que lo intercultural es ayudar a los pobrecitos indígenas desvalidos, sino que de las comunidades, que de los pueblos originarios, que de la periferia, por decirlo de alguna manera, se puede aprovechar para el conocimiento científico. Y con eso abonar en el bienestar
no solo de los pueblos originarios, sino de la sociedad en general. Sí, así es. ¿Dudas o comentarios? Incluso aunque sea para beneficio personal, profesor. ¿Cómo en qué estás pensando, Dante? No, o sea, supongo que hay ocasiones en las que ciertas comunidades pues tienen, no sé, algún tipo de recurso, ¿no? Que no estén aprovechando y pues digamos que de alguna manera ese conocimiento traspasa a alguien que sabe qué hacer con ese recurso y sabe cómo proponerlo, por ejemplo, pues una minería a lo mejor, que basada en conocimientos científicos y pues no sé, digamos que pues sí, aprovechándose de ese conocimiento de otras comunidades, pues la comunidad no sabe cómo aprovechar ese recurso y hay pues estas personas que sí lo saben hacer, ¿no? Al final es ciencia y al final es una aplicación intercultural, ¿o no? No, yo más bien estoy hablando de las formas, justamente en cómo las comunidades, los pueblos, han utilizado los recursos y el conocimiento. Ojo, no solo estamos hablando de cuestiones materiales, sino del conocimiento y la cosmovisión, cómo han utilizado esos recursos para su subsistencia y qué de eso que ellos han aprovechado se puede aprovechar para el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad. Más bien lo que tú planteas es un esquema que se ha practicado muchísimo, justamente al amparo de la ciencia. Se han vivido cuestiones de despojo, ¿no? Y de arbitrariedad en nombre de la propia ciencia, en nombre del progreso, pues han destruido formas ancestrales de organización y de conocimiento. De lo que se trata la ciencia intercultural es de cómo aprovechar esos conocimientos con un beneficio general. De acuerdo. Sí, no, y insisto en esta parte, no pensar que conocimiento científico es solamente lo que viene de Occidente, solamente lo que pretende preceder de la observación y la contrastación empírica. Es una parte, pero la otra parte es la deducción lógica. Esa es la otra cara de la ciencia. ¿Algún otro comentario? Bien. Yo. Luz. Ujú. Bueno, no sé, entre reflexión y comentario. Alguna vez también platicábamos creo que sí era con el doctor Mauricio, respecto a, si bien es cierto, pues en las comunidades sí hay como, pues mucho conocimiento, como lo que menciona el compañero Joan, respecto a su comunidad, de que pues en ese caso es como lo del barro, porque creo que ellos trabajan mucho el barro, pero ¿qué, qué será que hace que no, como que no surta este interés en las comunidades o como por documentar o que como que nos interesemos más por profundizar o por eficientar ciertas cosas, sino que como que todo se va transmitiendo nada más de manera oral y hasta ahí queda. Te hago una pregunta, Luz. Dígame. De tu comunidad, ¿qué es lo que más te gusta? Depende en qué área específicamente. De vivir en tu comunidad. Ah, supongo que el lugar, ¿Dónde como vives, perdón? los recursos, ¿De mm, dónde eres? de la comunidad de Tarecuato. Tarecuato. Bien. ¿Cuál es la tradición más reconocida de Tarecuato? La más reconocida respecto a qué, a lo artesanal o a lo festivo o En todos los sentidos. ¿Cuál tú dirías que es la más reconocida? bueno, si nos vamos a la parte festiva, creo que en la Feria del Atole es como lo que, algo muy particular. La vestimenta y eh, anteriormente la elaboración de morrales de la penca del maguey. Ok.
Eh, ¿En qué fecha es la Feria del Atole? El sábado antes del Domingo de Ramos. ¿Qué tipo de atoles hay o por qué se llama así? Hay variedad de atoles. Anteriormente, bueno, hay como algunos que son los más básicos, que, que tienen como ciertos elementos que son muy particulares de la comunidad, pero actualmente se puede decir que pues ha incrementado su variedad por como que se han innovado también ciertas recetas y se han añadido más atoles. ¿Y cuál era la otra pregunta? Con eso es suficiente. Gracias, Luz. Jessica, ¿tú dirías que Luz sabe de la Feria del Atole? ¿Conoce la Feria del Atole? ¿Sí? Ok. Si ustedes se dan cuenta, Luz seguramente no ha escrito de manera sistemática, a manera de informe o de reporte de investigación, nada sobre la fiesta del Atole, sobre la Feria del Atole. Pero eso no significa que no lo conozca. Normalmente, cuando estamos implicados en un sistema sociocultural, pasa que el acontecer de nuestro entorno lo damos por algo cotidiano y no le damos mayor relevancia a sistematizar ese conocimiento porque damos por hecho que es algo que existe. No el conocimiento, sino el hecho en sí. Dicho, si quieren, hasta de una manera grotesca, se pierde cierta capacidad de asombro, porque lo vemos tan cotidiano que ya no nos asombra. Normalmente se sistematiza la información para los que la desconocen. Si yo fuera a Tarecuato y fuera antropólogo, les firmo y les cumplo, dijo su expresidente, que haría por lo menos un manuscrito sobre las festividades en aquella comunidad. Sobre todo si tuviera financiamiento para alguna estancia. Pero a los habitantes de esa comunidad, no digo a todos, digo a la generalidad, no les resulta impresionante, les resulta cotidiano. Pero no solo a los de esa comunidad, sino en general, cuando nosotros estamos implicados en una cotidianidad, dejamos de ver con asombro el acontecer cotidiano. Y entonces no hay interés ni por la trascendencia de ese saber, ni por la sistematización del mismo. Un rasgo fundamental del conocimiento científico o del científico es no perder la capacidad de asombro, particularmente del científico social. Intentar entender cada fenómeno social, aunque sea el más cotidiano. Y en ese sentido, yo apostaría a hacer una invitación, a hacer una introspección de su entorno, de cada uno de ustedes, ¿qué hay en mi entorno que considero que no ha sido suficientemente analizado y que puede generar mejores condiciones de vida social? Vean qué hay en sus comunidades o en su entorno inmediato que no hay en otros lados. No pierdan esa capacidad de asombro. De repente, mucha gente le batalla y, ay, ¿ahora qué investigo? Como si fuéramos ajenos a este mundo.
porque en efecto nos enajenamos, nos perdemos en aquello que nos han dicho que es ciencia, nos perdemos en las grandes líneas de investigación que están de moda, nos perdemos en lo que nos dijeron que era válido y lo que no, y no nos atrevemos a hacer esa introspección. ¿Qué hay aquí que resulte útil o interesante para el conocimiento? ¿Qué hay aquí que no se haya explicado? ¿Qué hay aquí que nos pueda generar nuevos saberes, nuevas tecnologías incluso? Y a eso agreguemos que parte de una cosmovisión de los pueblos originarios está íntimamente ligada a la oralidad, es decir, la trascendencia del conocimiento se ha hecho de manera oral. Ahora bien, ustedes, cuando sea el caso, aún siendo miembros de estas comunidades o viviendo en estas comunidades o en estos entornos, no pierdan la capacidad de asombro. Si ustedes tienen oportunidad de sistematizarlo, pues que se haga. Pero para eso, insisto, hace falta hacer introspección y no perder la capacidad de asombro. ¿Qué opinas, Luz, de lo que acabo de comentar sobre tu pregunta? Sí, en parte, bueno, sí tiene razón. Quizás sea que no, que no, pues ya se nos hace como muy cotidiano, como usted lo menciona, porque, bueno, sí han hecho como algunos registros, pero ha sido más de, como usted lo dice, pues de personas externas. Creo que el Colmich sí ha realizado como varias tesis de la comunidad acerca de sus festividades, pero pues no es como, no tiene la misma mirada cuando sale como de la comunidad, considero. Yo considero exactamente lo mismo. Y te voy a decir por qué. Porque no hay un involucramiento íntimo con el objeto de estudio. Por mucho que un investigador externo logre un clima de confianza y de apertura, es prácticamente imposible que supere el conocimiento directo de alguien de la propia comunidad. No estoy diciendo que alguien de la propia comunidad sea más sabio en el tema. Lo conoce de mejor manera por la vivencia directa. Pero para hacer una interpretación, recuerden, las interpretaciones no parten de meras suposiciones aleatorias, sino que normalmente las explicaciones parten de supuestos argumentados lógica y teóricamente. Entonces puede que alguien tenga el bagaje teórico metodológico para interpretar lo que está viendo, mientras que alguien de la comunidad tenga solamente el bagaje de la vivencia. Ahora, ¿cuál es la tarea entonces? Que la propia gente de las comunidades pueda hacer sus interpretaciones teóricas metodológicas, sobre todo desde su propia cosmovisión, y eso sí, sería muy difícil que alguien de fuera lo supere. Entonces, lógicamente, hace falta fortalecer el conocimiento de las comunidades por los miembros de las propias comunidades. ¿Alguna duda o comentario?
Bien, se estarán preguntando, bueno, ¿y todo esto para qué me sirve? Justamente para que ustedes consideren en sus futuras investigaciones qué de los entornos socioculturalmente diversos no se está aprovechando, se está desestimando y que puede contribuir al conocimiento científico. Bueno, si no hay dudas ni comentarios respecto de las preguntas que hemos planteado, me parece que esta fue la última, ¿verdad? Sí, De era ese lo texto. Sí, si no hay ninguna duda, entonces pasemos a la siguiente lectura. Bien, les dejé un texto acerca de una etnografía hecha en una comunidad llamada El Ocote y se llama Una aportación etnográfica para la sostenibilidad. ¿Nos puedes decir, Jessica, de qué trata la lectura? Sí, es una investigación que se realiza en la comunidad de Locote con el fin pues, de analizar y profundizar más que nada en las relaciones sociales que tienen los habitantes mediante pues la observación social y, y algunas herramientas para ver qué tanto están qué tan involucrados están con su comunidad y con las diferentes prácticas que se realizan. Bien, ¿qué podrías agregar a lo que ha comentado Jessica, Gustavo? Bueno, lo que yo entendí de la lectura es, bueno, una investigación que realizó el INA, justamente en el Ocote, en el estado de Aguascalientes, y que justamente ellos iban justamente para dar un mantenimiento a unas pinturas rupestres en un cerro, eh, y se percataron o se dieron cuenta que en la población, en primera desconocían de, de estas pinturas rupestres, y las cuales eran pues un patrimonio nacional de la humanidad. Entonces ellos implementaron justamente un, ¿cómo decirlo? Un sistema para justamente involucrar a la comunidad, que la comunidad no fuera tan indiferente hacia su pasado como tal, y justamente realizaron distintas dinámicas para que ellos tuvieran esa identidad, ya que además se percataron que no había espacios públicos en los cuales socializaran, aunado a eso que era una comunidad inmigrante. Entonces había muchos detalles que pulieron justamente, primero con ese objetivo, ¿no? De cuidar estas pinturas, pero ya con un objetivo secundario de justamente ayudar a toda la parte social, ¿no? Que estaba pues un poquito desbalanceada. Muchas gracias, Gustavo. Eh, Más allá del contenido de la lectura, Dante, ¿qué podrías reflexionar sobre la misma? Algo como que hizo mucho énfasis ahí la lectura y una de las cosas que encontraron como de los puntos más vulnerables en la comunidad era el desinterés que había
de su propio patrimonio. Entonces, también como usted lo hizo como ejemplo hace rato, que muchas veces solo cuando vienes de afuera y vienes con una realidad propia, llegas a cierta comunidad con todas estas características particulares que tenga y resulta pues toda una sorpresa y de ahí se crea pues mucho interés en la comunidad, ¿no? Y comienzas a identificarla y te comienzan a veces hasta parecer pues de cierto valor, ¿no? Todas estas características culturales que tú encuentras, pero la misma comunidad pues no, como tal, como lo decía, por esta normalización de estos patrones culturales que tienen, no consideran como tal su patrimonio como patrimonio. Incluso decía también que uno de los puntos negativos, pues era que tampoco se sabía como tal el significado de un patrimonio, ¿no? Como en general. Entonces, cómo tú darte cuenta y cómo tú hacer esa introspección hacia su patrimonio, si no puedes considerarlo tampoco como lo que es un patrimonio, ¿no? Entonces, habla de pues ese desinterés por la comunidad y de ahí pues se vienen muchas de esas necesidades porque en realidad muchas problemáticas también que se fueron ahí encontrando en el artículo, pues vienen de esto, de una falta de análisis interno hacia la comunidad, ¿no? De ver cuáles eran estos puntos frágiles que tenían y también para poder dar pie a solucionarlo. Entonces, si no hay un interés desde un inicio, pues no se va a dar ese primer paso, ¿no? Para comenzar a mejorar la calidad de vida en cuanto a distintos tipos de actividades o, digo, estos puntos vulnerables pues que tienen. Ok, muchas gracias, Dante. Eh, bien, eh, ustedes ya habían tenido previamente algún acercamiento con la etnografía. Entendemos como etnografía a una descripción densa de grupos humanos y esa descripción densa implica la descripción de sus hábitos, de sus costumbres, de sus tradiciones, de sus conductas, de su forma de vida, de su cosmovisión. De manera que tiene que tomar en cuenta elementos, sin duda, de psicología social, de economía, demográficos, sociodemográficos, para el entendimiento de estos grupos sociales, de estas colectividades. Y la manera de hacerlo, como recalca la lectura, es a través del trabajo de campo, es decir, de un acercamiento in situ, directo, por parte del investigador. Ahora bien, ¿cuál puede ser la relevancia que este tipo de acercamiento puede tener para el desarrollo de la investigación, por ejemplo, en la MICE? ¿Cuál será su relevancia, Joan? Ajá, de acuerdo a esta lectura, pues yo diría que así deberían de ser todas las investigaciones, ¿no? Para, bueno, más en específico nuestra área, que sería el desarrollo de prototipos, principalmente para poder plantear un desarrollo de algún modelo de aprovechamiento de energía. Tendría que conocerse directamente a qué comunidad va dirigida y no solamente decir pues como decimos al principio, ¿no? Decir no, pues la comunidad de o sea, Tapar Laguna gasta mucha leña y hay que darles unas estufas solares, pero previamente pues no conocieron por qué, pues, quiénes eran quienes lo utilizaban, a quienes podrían darles esas estufas, y precisamente ahí creo que hizo falta un estudio meramente etnográfico, ¿no? Porque pues a lo mejor nada más
a las familias a las que los invitaron, pues, ni siquiera cocinaban o no eran los que utilizaban la leña. Creo que por ahí iría la importancia del análisis etnográfico en nuestra área, pues. Y sobre todo, creo que en cualquiera de las áreas de investigación de la universidad, creo que así sería. Deberían de tener una investigación etnográfica, y claro que pues no todos salimos bien preparados para hacer un análisis, un estudio de esos en cada comunidad. Pero creo que por ahí iría la importancia de un análisis etnográfico para las áreas de la universidad. Gracias, Joan. ¿Tú qué opinas, Luz? ¿Cuál sería la relevancia? Bueno, para este tipo de estudios, involucrar a los habitantes de la zona geográfica o el trabajo de campo donde se requiere o se ha definido previamente realizar una investigación. Y bueno, pues después de esto, validarnos de las herramientas que nos proporciona o ya involucra el trabajo etnográfico. Creo que en la lectura nos mencionaba que ellos se validaron acerca de la observación participante, de entrevistas a profundidad, y estuvieron trabajando con los grupos sociales o con el grupo social, e incluso creo que hasta lo caracterizaron, y ya mencionaba ahí como las dinámicas sociales, espacios de socialización, y también algunas pláticas, talleres, y creo que sería todo. Entonces supongo que sería como reaplicar un poco este tipo de estudios de esta forma. Gracias, Luz. Normalmente desde el punto de vista de la ciencia positivista, se ha entendido que la realidad es una y que debe de haber una forma universal de entenderla. En los hechos existen diversas formas de entender la realidad. Por eso les decía que el conocimiento científico tiene un contexto histórico y social. Y no quiere decir que haya múltiples realidades, sino que hay diferentes formas de interpretar la realidad. Pero es prácticamente imposible que una persona conozca un determinado fenómeno social desde todas las perspectivas de análisis posibles. Para intentar comprender los fenómenos, los acontecimientos que hay en el mundo, hay aproximaciones que apuestan a la multiplicidad de saberes. Esto es, por ejemplo, a la multidisciplinariedad y a la imbricación de esos saberes con saberes de otras áreas del conocimiento, como sería la transdisciplinariedad. De manera que, en la actualidad, tal como va avanzando el conocimiento científico, cada vez es más aceptado que para tratar de comprender los fenómenos de la naturaleza o sociales, es importante hacer este tipo de análisis multi y transdisciplinarios. Es así que aunque ustedes no sean especialistas en el acercamiento antropológico, específicamente en el acercamiento etnográfico de los entornos en donde ustedes están trabajando, o que les interesen a ustedes, sí es importante que por lo menos tengan la noción de cómo acercarse a las comunidades. Cuando ustedes egresen de la MICE y posiblemente de algún doctorado,
Cuando lleven a cabo proyectos de investigación, verán que en los actuales requisitos de investigación siempre hay una parte social, o casi siempre. Y esa parte social tiene que ver no solo con la aplicabilidad de los proyectos, sino con la relevancia social de los mismos. Entonces es importante que ustedes tengan estas nociones, tanto sí para ver la viabilidad de los proyectos, pero también para ver qué de esos entornos es susceptible de ser investigado. Entonces aquí la apuesta sería a que las investigaciones que ustedes realicen en el futuro no pierdan de vista el entorno social en donde se desarrollan. Esa es la relevancia de esta lectura y es la relevancia que pueden tener de un acercamiento antropológico. Si bien ustedes están enfocados en otra área de conocimiento, sí es necesario que consideren el sentido social de la ciencia y que consideren que posiblemente más adelante, cuando realicen otras investigaciones, tengan que crear grupos multidisciplinarios para hacer sus investigaciones. ¿Alguna duda o comentario? Una parte también que estuve identificando en la lectura es que tiene mucha relación en lo que nosotros, bueno, en la maestría lo vimos como vinculación comunitaria, que tiene esa parte también de cómo se introdujo el tema cultural a la comunidad, cómo hicieron para apropiarla, cómo identificaron a los líderes de la comunidad con los que podrían influir mayormente en la mayoría de la población. Creo que esa parte pues fue muy clara, que fue de la parte de vinculación, aparte de la etnográfica, claro que fue la primera. Claro, pero insisto, o sea, una parte es qué tanto te involucras para que sea aceptada una determinada investigación, una determinada tecnología, y la otra parte es qué tan relevante es realmente esa investigación, qué tanto sirve a estas comunidades desde la propia perspectiva de ellos, no solo para que la acepten, sino realmente para que se apropien del conocimiento, y todavía una parte adicional, ¿qué del conocimiento de estas comunidades, qué del conocimiento de estos entornos sociales podemos desarrollar como líneas de investigación? ¿Algún otro comentario? Yo nada más agregaría, y lo digo porque conozco a muchos, sobre todo en la UIM, que en efecto han aprovechado el conocimiento comunitario para desarrollar líneas de investigación y proyectos de investigación sin el debido reconocimiento a quienes realmente generaron ese aporte. Es decir, por ejemplo, un conocimiento, un desarrollo que se haga en torno a un conocimiento de una comunidad, suele pasar que el investigador se lo apropia. De lo que se trata es del aprovechamiento social de esos conocimientos. No de agandallarse el conocimiento de los otros para un beneficio particular. No lo digo por ningún director académico actual de la UIM, pero suele pasar. El conocimiento de las comunidades no es para uso o beneficio personal, es para uso social, con el debido reconocimiento de quienes lo han generado. Una cosa es generarlo y otra cosa es sistematizarlo. El reconocimiento que en todo caso merecen los investigadores es llevar a cabo una sistematización.
no una apropiación y hasta enajenación de ese conocimiento. Hay muchos casos. Entonces yo cerraría con esa invitación a incluso en la investigación que se haga y el aprovechamiento que se haga de los conocimientos, de saberes de estas comunidades, de estos pueblos, de estos entornos, se dé el debido reconocimiento, al menos como un ejercicio de ética y de respeto. Bien, pues con eso cerraríamos este curso que hemos tenido, que a mí me ha gustado, no sé a ustedes seguramente no, pero a mí en lo particular me ha gustado porque creo que hemos reflexionado acerca del quehacer científico, del sentido de la ciencia y de cómo construir una ciencia intercultural. Entonces, creo que les podrá ser útil en la medida que sigan avanzando como investigadores. ¿Algún comentario final o duda? No, pues a mí también me pareció mejor la clase, bueno, la materia así como la impartió ahora, pues la otra vez la tomé como intercultural nada más. Y creo que llegando hasta este punto me pareció mejor así como la tomamos ahora, casi desde cero, pues desde lo que fue la ciencia, hasta llegar a la intercultural y cómo la intercultural pues tiene mucha relación a la ciencia, ¿no? Muchas gracias, Joan. En efecto, pues de lo que se trata es de seguir construyendo esa ciencia intercultural. ¿Algún comentario más? Bien, lo que nos resta es que para el día 4 de enero ustedes me envíen un ensayo explicando qué aporta su investigación al conocimiento científico. Obviamente tienen que hablar de qué es la ciencia, cómo se construye, etcétera. Todo lo que hemos visto en el curso. ¿Qué aporta su investigación al conocimiento científico? ¿Y qué aporta su investigación a la creación de una ciencia intercultural? Y eso no debe de tener una extensión de más de 5 cuartillas. Citen, por favor, las referencias que hagan en formato APA. Tienen hasta el día 4 para enviármelo, antes de las 5 de la tarde. Disculpe, profesor, ¿podría repetir la última pregunta, por favor? Con gusto. ¿Qué aporta su investigación a la creación de una ciencia intercultural? Y en esa fecha les notifico de una posible reunión para darles el sentido de su evaluación. Ok, gracias. Entonces, prácticamente con esto estaríamos terminando el curso del semestre. Sí, con el Perdón, ensayo. adelante. Con el ensayo. Con esta clase terminamos y con el ensayo. Ok, que tenemos que enviar el 5. El 4. Ahí el 4, perdón. A más tardar el 4. Sí, a más tardar el 4. Ok. Y no se preocupen, ya con esto terminan conmigo, ya los voy a dejar relajarse, concentrarse en sus materias.
De verdad, se agradece mucho, profesor. Pues bueno, fue un gusto compartir con ustedes esta asignatura, sobre todo esperando que sea de utilidad. Y bueno, pues yo pienso que si todos me envían sus trabajos, nadie debería de tener problemas porque no hubo un ausentismo ni nada por el estilo. Así que yo creo que les va a ir bien siempre y cuando pues manden su trabajo en tiempo y forma. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Y bueno, ya nomás quedaría este pendiente entonces. Así es. Bueno, pues entonces, si no hay algún comentario adicional, pues agradecerles su atención y desearles que pasen felices fiestas y mucho éxito en su vida profesional. Muchas gracias, profesor. Igualmente, que se la pase muy bien. Gracias. Igualmente, profesor, muchas gracias por la clase y por el curso, por todo. Que esté muy bien. Gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias, felices fiestas. Igualmente, adiós. Un abrazo a todos. Igual, Muchas me gracias. saluda el pajarito. Ok. Es como un gorrión. Adiós. Hasta luego, muchas gracias, Adiós. maestro. Igual por todo, por el curso y todo. Gracias. Hasta luego. Cuídate, Luz. Adiós. Hasta Adiós, pronto. Gustavo. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias, Bye. que estén bien. Hasta luego.